está la situación, querido? Diría Aurora. Goku ya se encuentra usando su máximo poder, la batalla contra Perseo está por dar inicio, solo uno de ellos quedará en pie, diría Kakaroto. Ya veo, no puedo creer que ese dios del apocalipsis sea tan poderoso, diría Aurora. Sí, pero eso no es el único problema, hay un problema más por ahora, diría Kakaroto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Algo va mal? Diría Aurora. Algo así, desde que Horus terminó su entrenamiento ganó un nuevo poder, ese nuevo poder le regresó la confianza que perdió en nuestra batalla, pero eso también ha traído algunas consecuencias, diría Kakaroto. Así son los hermanos Hellsing, son muy arrogantes, pero ¿cuáles son las consecuencias? Diría Aurora. Horus localizó al dios de la vida y la muerte y su pelea ya ha dado inicio, esto es un problema, en el planeta que se encuentran no soportará tanto poder una vez que empiecen a intercambiar puños, cuando el planeta sea destruido la pelea se llevará a cabo en el espacio y toda la dimensión será destruida y muchos seres morirán, esa es la consecuencia cuando dos dioses se enfrentan, diría Kakaroto. Vaya, tan mal está, ¿qué es lo que harás al respecto, querido? Diría Aurora. Como el nuevo Dios Creador Supremo, mi deber es evitar este tipo de peleas sin sentido, tendré que interferir en esa pelea, lo que me tomará un poco de tiempo y espero no llegar tarde para hacer mi intervención en la pelea de Goku contra Perseo, diría Kakaroto. Esto complica las cosas, ¿quieres que te ayude, querido? Me he vuelto muy fuerte en todos estos años de paz, diría Aurora con una sonrisa. No te preocupes, Aurora, tengo esto bajo control, pero te agradezco, diría Kakaroto. De acuerdo, pero nunca dudes en pedir mi ayuda, si necesitas una compañera de entrenamiento, ¿recuerdas hace más de 1000 años cuando llegaste por primera vez a mi universo? Entrenamos juntos en esa dimensión, diría Aurora. Lo recuerdo, sucedieron muchas cosas que nunca olvidaré, diría Kakaroto. Mientras tanto, en una dimensión alternativa. Transformación, fueron las palabras del dios de la vida y la muerte, y este accedería a la última y más poderosa transformación del dios demonio Mao, que al instante haría sacudir todo y una ráfaga de viento arrasaba con todo. Así que no eran simples historias sobre ti, has tomado la apariencia de mi hermano, pero no solo eso, sino que también su poder, es como enfrentar a mi propio hermano, esa habilidad debo admitir que es sorprendente, pero la pregunta es, ¿crees que eso será suficiente? Diría Horus con una sonrisa confiada. Veamos qué dices a esto, fueron las palabras del dios sin identidad, y en menos de 100.000 milésima de segundos se había posicionado atrás de Horus con un puñetazo directo. Horus recibiría de lleno el puñetazo en toda la mandíbula, provocando que salga disparado hacia una montaña, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de humo. ¿Qué es lo que decías, dios demonio Horus? Diría el dios sin identidad. ¿Eso es todo lo que tienes? Diría Horus, quien saldría de todos los escombros sin haber recibido ningún rasguño. Sorprendente, sin duda te has vuelto más fuerte desde tu enfrentamiento contra el dios creador Kakaroto, diría el dios sin identidad. ¿Sorprendente? No, es más que sorprendente, me he vuelto el guerrero más poderoso de todos los mundos, esta vez nadie podrá vencerme, estoy por arriba de todos, diría Horus con una sonrisa arrogante. Sin embargo, el dios sin identidad, usando la máxima velocidad de Mao se colocaría frente a Horus, acercándole al instante un puñetazo en todo el rostro y por último lo patearía. Horus, al haber recibido esos dos golpes tan potentes, sería enterrado contra el suelo, destrozándolo al impacto y formando una cortina de humo. ¿Dices que no es suficiente la fuerza de tu hermano? Te acabo de demostrar lo contrario, ¿tienes suerte de seguir consciente después de esos golpes? La fuerza de tu hermano Mao es más que suficiente para aplastarte, diría el dios sin identidad. ¿Con qué suerte? Yo diría ser resistente y fuerte ante esos golpes tan débiles, tienes el cuerpo y poder de mi hermano y no eres capaz de sacarle todo el provecho, diría Horus, quien saldría de todo el humo como si nada. Lo golpeé con toda la máxima fuerza de este cuerpo y no le afectó en lo más mínimo, ¿qué tan fuerte se ha vuelto? Se diría el dios sin identidad. ¿Qué sucede? ¿Ya no quieres pelear? ¿Acaso me tienes miedo o qué? No eres más que un don nadie, diría Horus con una sonrisa. Me está haciendo enojar y supongo que lo hace a propósito, pero no caeré en su juego, se diría el dios sin identidad.
Tienes tanto miedo que no vas a atacar. Bien, hoy me siento muy generoso y para darte ventaja pelearé sin usar mis puños. ¿Qué te parece? ¿No es una buena oferta?, diría Horus con una sonrisa. No me subestime, dios demonio Horus, usted subestimó al futuro dios creador y las consecuencias fueron graves, diría el dios sin identidad con una voz grave. Con Kakaroto las cosas fueron diferentes, en cambio contigo, un don nadie, no me hagas reír, pero ¿sabes? Siempre he querido enfrentar a mis hermanos en un combate. Por desgracia las peleas entre el clan Hellsing están prohibidas, pero en este caso no eres el verdadero Mao, sin duda nos vamos a divertir, fueron las palabras de Horus y este rápidamente se colocaría frente al dios sin identidad a 1 metro de distancia mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué demonios? Se acaba de colocar frente a mí de un momento a otro, no lo vi moverse, acaba de superar mi nivel de reacción. ¿Qué tipo de entrenamiento tuvo Horus? Lo tengo tan cerca que a esta distancia le sería imposible esquivar mi golpe, se diría el dios sin identidad, mientras vería que Horus lo miraba con esa asquerosa sonrisa arrogante. ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? Pero lo vuelvo a mencionar, te daré ventaja, no usaré mis puños, anda, puedes golpearme y te prometo que no te moveré, diría Horus con una sonrisa. Suficiente, fueron las palabras del dios sin identidad, y este soltaría un veloz y preciso puñetazo hacia el rostro de Horus. Sin embargo, en ese momento Horus recibiría el puñetazo de lleno en todo el rostro, lo que provocaría que todo el planeta entero temblara y la fuerza del golpe había hecho retroceder a Horus muchos metros. ¿Qué te pareció eso? Está más que claro que no fue capaz de esquivar un golpe a esta velocidad en esa distancia tan corta, diría el dios sin identidad. Así que esa es toda la fuerza del cuerpo de mi hermano, debo decir que es sorprendente y de seguro me habría noqueado antes de mi entrenamiento, pero con mi nuevo nivel apenas me dio comezón ese golpe, diría Horus con una sonrisa. Imposible, use todo el máximo poder de Mao y no le he hecho ni un solo rasguño. Los demonios del clan Hellsing son como los Saiyajines, obtienen grandes niveles de poder a base de un entrenamiento duro, se diría el dios sin identidad. Tienes el cuerpo y mi poder de mi hermano, actúa como tal, sé que puedes dar más, vamos, te estoy esperando, diría Horus con una sonrisa arrogante. El dios sin identidad se cansaría de la arrogancia de Horus, y usando la máxima velocidad de Mao este atacaría a Horus con una fuerte ráfaga de golpes. Vamos, no me moveré de aquí, diría Horus quien estaba por recibir la ráfaga de golpes. Entonces el dios sin identidad comenzaría a impactar sus poderosos puñetazos contra el cuerpo de Horus, este le acertaba poderosos golpes a Horus en todo el cuerpo que resonaban en todo el lugar. Horus no diría nada, nada más se encontraba de pie recibiendo todos los golpes del dios sin identidad, no se protegería ante los ataques del dios y nada más se limitaba a recibir todos y cada uno de ellos. El planeta entero sucumbía ante el gran poder del dios sin identidad, los fuertes y potentes golpes desprendían ráfagas de viento que iban arrasando con todo. La velocidad de tu hermano Mao es sorprendente, ¿no es así? Esta vez no puedes leer mis movimientos, puede que hayas ganado velocidad pero cometiste un grave error al recibir los golpes de Mao sin ninguna protección, en cualquier momento caerás desplomado, diría el dios sin identidad y no dejaba de golpear con todo lo que tenía a Horus. Con esto me volveré más fuerte, servirá para aplastar a esa sabandija que posee mis células y las de mis hermanos. Los golpes de Mao son muy fuertes sin duda, pero me he dado cuenta que el dios de la vida y la muerte es incapaz de usar las técnicas, y mucho menos usar los ojos de demonios de Mao. Qué lamentable, se diría Horus mientras recibía por todo el cuerpo ráfagas de golpe. Terminemos con esto, fueron las exclamaciones del dios sin identidad, y usando toda la fuerza de Mao, golpearía en toda la mandíbula a Horus y lo patearía con todas sus fuerzas. Horus al recibir esos poderosos golpes saldría disparado hacia una columna de rocas, destruyéndolas al impacto y formando una cortina de polvo. Esta vez es imposible que pueda levantarse, lo golpeé con toda la fuerza de este cuerpo o por lo menos tendrá que salir con los huesos rotos, se diría el dios sin identidad. Pero en ese preciso momento una ráfaga de viento haría volar todos los escombros, del polvo saldría Horus con una sonrisa mientras los rasguños que tenía iban desapareciendo gracias a su sangre Hellsing. Imposible, ¿cómo es esto posible? Se diría el dios sin identidad.
Admito que fueron buenos golpes, pero mira, mi poder ha aumentado después de esos golpes. Tuvieras una pequeña ventaja si fueras capaz de usar los ojos de demonio, pero eres incapaz. La sangre Hellsing tampoco funcionará ya que no eres el verdadero dios demonio Mao, diría Horus con una sonrisa. Maldición, aunque me cueste admitirlo, tiene razón. Sin embargo, Mao posee uno de los cuerpos más resistentes de todos los mundos. Aumentaré mi resistencia al máximo. Cuando Horus impacte su puño se hará pedazos los nudillos, se diría el dios sin identidad. Te has quedado muy callado, ¿acaso eso ya es todo? ¡Qué desperdicio! Esperaba jugar un poco más contigo, pero supongo que el momento de contraatacar ha llegado, así que será mejor que te prepares, diría Horus. Perfecto, este es el momento, se diría el dios sin identidad, y este haría aparecer su aura mientras aumentaba su poder al máximo. Tienes más poder, ¿con qué esas tenemos?, exclamaría Horus, y haciendo uso de su nueva velocidad se colocaría a centímetros de distancia del dios sin identidad con un puñetazo devastador. Tú solo caíste en mi trampa, dios demonio Horus, se diría el dios sin identidad, mientras se preparaba para recibir el impacto. Finalmente Horus con gran velocidad y fuerza impactaría un poderoso puñetazo en el pecho del dios sin identidad, lo que al instante provocaría una poderosa ráfaga de viento y todo el planeta sería sacudido. Pude sentir ese golpe poderoso, pero el cuerpo extremadamente resistente de tu hermano es fenomenal, ¿no te crees? Será mejor que revises tu puño, diría el dios sin identidad. Horus quedaría asombrado ante el resistente cuerpo de su hermano Mao. Vería su puño notando que sus nudillos habían sido destrozados y que sangre salían de estos. He hecho sangrar el segundo hermano Hellsing más fuerte, esto sí que es una hazaña. Te has olvidado que tu hermano posee un cuerpo increíblemente resistente, diría el dios sin identidad. Horus no diría nada, nada más vería sus nudillos que se encontraban destrozados y no paraban de sangrar. Ahora, ¿quién es el que se encuentra callado? ¿Qué sucede, señor Horus?, diría el dios sin identidad. Muy bien, continuemos, diría Horus con una voz grave mientras su sangre Hellsing al instante sanaría sus nudillos destrozados. Veo que te he hecho enojar, pero adelante, el resultado será igual, diría el dios sin identidad. Entonces Horus, sin decir nada más, nuevamente atacaría al dios sin identidad con una velocidad y fuerza descabellada que superarían el nivel de reacción del dios. El dios sin identidad, haciendo uso del cuerpo del dios demonio Mao, nuevamente haría aparecer esa poderosa aura. Horus impactaría su poderoso puño en el pecho del dios sin identidad, lo que provocaría una poderosa ráfaga de viento y que la dimensión entera sea sacudida fuertemente, además de que un fuerte crujido se escucharía, lo que indicaba que huesos se habían hecho pedazos. Y el mismo resultado, diría el dios sin identidad con una sonrisa confiada. Yo no estaría tan seguro, solo mira mis nudillos, están intactos, diría Horus con una sonrisa. Entonces en ese momento el dios sin identidad escupiría sangre y caería de rodillas mientras sentía un dolor intenso en el pecho. Ese crujido de huesos rompiéndose no fueron mis nudillos, fue el hueso esternón haciéndose pedazos que tienes en el pecho. En el último momento mi puño se rodeó de energía Haka y con mis ojos de demonio aumenté mi resistencia y fuerza. ¿No es una maravilla?, diría Horus con una sonrisa arrogante. Imposible, no, esto no puede ser, es un dolor intenso que soy incapaz de ponerme de pie. ¿Cómo no me di cuenta? Era más que obvio que Horus no volvería a cometer ese mismo error, fui tan ingenuo. En estas condiciones seré aplastado, tendré que usar mi magia para sanar la fractura, se diría el dios sin identidad. El dios de la vida y la muerte de rodillas ante el dios demonio Horus, maldita sea qué satisfactorio. Escuché que eras uno de los guerreros más poderosos, pero me he dado cuenta que son nada más que patrañas, y dime, ¿ahora qué harás?, diría Horus con una sonrisa. Entonces en ese momento el dios sin identidad con mucho esfuerzo lograría colocarse de pie mientras una aura mágica rodeaba su cuerpo que al instante comenzaba a sanar el hueso fracturado. Así que magia tal como escuché, no tiene caso seguir este combate si ya no puedes hacer nada más. ¡Qué desperdicio! Espero que ese tal Perseo pueda seguirme el paso, diría Horus. Sin embargo, el dios sin identidad dejaría de usar el cuerpo y poder de Mao y volvería a su verdadera forma. Así que eso es todo, Eres una sabandija, diría Horus.
No obstante, en ese momento el dios sin identidad sin previo aviso tomaría la forma del hermano Helsing más poderoso, el dios demonio Hades, donde el poder era tan grande que haría retumbar toda la dimensión entera y el gran ki que desprendía haría retroceder a Horus. ¿Qué demonios? No creí que fueras capaz de tomar la forma de mi hermano Hades, maldita sea, has hecho que venir a buscarte haya valido la pena, estoy tan emocionado en este momento, es como enfrentar a mi propio hermano, diría Horus con una sonrisa emocionada. Increíble, Hades sin duda se ha vuelto extremadamente fuerte desde hace más de 50 millones de años que use su cuerpo, es más, se ha vuelto tan fuerte que consume muy rápido mi magia, se diría el dios sin identidad. Entonces en ese justo instante Horus, al querer probar la fuerza del dios sin identidad con el cuerpo de su hermano se abalanzaría con un puñetazo con una parte de su verdadero poder. Pero el dios sin identidad respondería de la misma manera, donde ambos chocarían puños provocando que toda la dimensión sea sacudida y encima la mitad del planeta sea destruido. Increíble, esto sí que es increíble, ¿no te parece, dios de la vida y la muerte? Diría Horus con una sonrisa. Esta vez los papeles cambiarán, con este cuerpo no podrás vencerme, tengo el poder de la segunda criatura más poderosa, diría el dios sin identidad con una sonrisa despiadada. No cantes victoria, me he dado cuenta que posees el poder de mi hermano cuando se enfrentó a Kakaroto, ¿sabes lo que significa? Que no podrás vencerme ya que no podrás usar los auténticos ojos de demonio de Hades, además esa versión de Hades es débil comparado conmigo, ya que he entrenado y me he vuelto increíblemente fuerte, diría Horus con una sonrisa arrogante. Tiene razón, esta versión que estoy usando es cuando Hades se enfrentó a Kakaroto, lo que significa que ahora Hades debe ser más poderoso ya que se encuentra entrenando, esto podría ser un grave problema ya que la magia que consume este cuerpo es infernal, se diría el dios sin identidad con una expresión seria. ¿Sabes? Tú mismo sabes perfectamente que esta versión de Hades es muy débil en comparación conmigo, no importa si estás usando el cuerpo de mi hermano porque nunca podrás vencerme, soy el guerrero más poderoso, fueron las palabras de Horus y soltaría un puñetazo directo. El dios sin identidad recibiría de lleno el golpe en todo el rostro, provocando que se estrelle contra el suelo y quede enterrado en todos los escombros. Te lo dije, puede que uses el cuerpo y poder de mi hermano Hades pero no será suficiente, además tu ki ha disminuido drásticamente, diría Horus. De todos los escombros saldría el dios sin identidad, había perdido el cuerpo y poder de Hades, debido a que ese golpe casi lo derrota, y encima usar el poder de Hades consumía demasiada magia. Ya no me sirves, gusano, aunque debo admitir que fue un buen calentamiento, supongo que ya he estirado mis músculos lo suficiente, pero acabemos con esto, con el próximo golpe te haré trizas, diría Horus con una sonrisa. Tiene razón, mi ki y mi magia se han agotado, no tengo oportunidad, como demonios se volvió extrañamente fuerte, se diría el dios sin identidad. ¿Estás listo? Diría Horus. Es suficiente, están destruyendo la realidad y la dimensión entera, exclamaría Kakaroto quien aparecería en un resplandor con un tono grave en su voz. ¿Qué? ¿Qué hace él aquí? Se diría Horus. Pero si ustedes, el señor Kakaroto, diría el dios sin identidad. Han sido muy descuidados, se centraron tanto en su batalla que no se han dado cuenta que esta dimensión está sufriendo, hay cosas más importantes por las que deben pelear en este momento, tú lo sabes perfectamente Horus, diría Kakaroto con una mirada seria. Horus no diría nada, nada más miraba fijamente a Kakaroto, una enorme furia recorría en todo su cuerpo y su adrenalina aumentaría. No volverá a suceder, diría el dios de la vida y la muerte. Puedes retirarte, dios de la vida y la muerte, diría Kakaroto mientras sus ojos brillaban. El dios de la vida y la muerte no diría nada, nada más asentiría y a gran velocidad saldría del planeta. Así que el nuevo creador ha llegado a salvar el día, no deberías estar donde está el verdadero problema. Me refiero a Perseo, diría Horus con una sonrisa. No quieres hacer esto Horus, no terminará bien, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Como sea, me retiro por ahora, supongo que nos veremos más adelante, sin embargo déjame decirte algo, esto no se va a quedar así, fueron las palabras de Horus y de un resplandor desaparecería del lugar.
Un problema menos, supongo que ha llegado el momento de interferir en la pelea entre Goku y Perseo, veamos cómo ha manejado la situación, se diría Kakaroto.